Muchas personas preguntan, ¿cómo ayuno? ¿Cuánto tiempo debo ayunar? ¿Con qué frecuencia debo ayunar? ¿Cómo debo romper mi ayuno? Este video cubrirá algunas enseñanzas prácticas sobre varios aspectos del ayuno. El propósito de este video es responder a estas preguntas y aclarar algunos malentendidos sobre el ayuno. Ayunar significa abstenerse de alimentos con fines espirituales. Normalmente, el ayuno no implica abstenerse de líquidos, sino solo de alimentos sólidos. Sin embargo, hubo casos en la Biblia donde las personas ayunaron sin comida ni agua durante hasta 40 días. Para este estudio, consideraremos el ayuno como abstenerse de alimentos con fines espirituales. También necesitamos adoptar la actitud correcta hacia nuestros propios cuerpos. Muchos cristianos tienen una actitud incorrecta hacia el cuerpo. Sienten que el cuerpo es un mal inevitable con el que tienen que vivir y que será algo bueno cuando ya no estén en él. Mientras tanto, no quieren pensar demasiado en el cuerpo, porque creen erróneamente que eso los hace menos espirituales. Me gustaría que leyeran solo 2 versículos. ¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, quien está en ustedes y a quien han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con sus cuerpos. 1 Corintios 6, 19 y 20. Las Escrituras enseñan que el cuerpo natural es el templo del Espíritu Santo y que cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, compró no solo nuestros espíritus y almas, sino también nuestros cuerpos. Jesús compró todo de nosotros con el precio de su sangre derramada. Le pertenecemos completamente en espíritu, alma y cuerpo. Dios tiene una preocupación genuina y un propósito definido para nuestros cuerpos. El cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo, debe ser el lugar donde el Espíritu Santo vive. La Biblia nos dice que Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Hechos 7:48. Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Estoy convencido de que el ayuno es una manera muy práctica de hacer que nuestros cuerpos sean saludables y de mantenerlos saludables. Cuando observamos cómo los cristianos en la época moderna tratan sus cuerpos, especialmente las cosas que les dan de comer, sería de gran beneficio recordar el valor de nuestros cuerpos. Numerosos de aquellos que han preguntado ¿cómo ayuno? Han sido cristianos y asistentes a la iglesia durante mucho tiempo. A pesar de que la Biblia contiene mucha información sobre el tema, parece que nadie les ha enseñado cómo ayunar. Dado que la mayoría de estas personas están familiarizadas con la oración, podría ser una buena idea comenzar estableciendo un paralelo entre el ayuno y la oración. En el Sermón del Monte, ubicado en Mateo 6, cuando Jesús habla por primera vez sobre la oración y luego sobre el ayuno, usa un lenguaje similar al hablar de ambos temas. La principal diferencia es que cuando habla de la oración, incluye una oración modelo que llamamos el Padre Nuestro. Pero hay un paralelo fundamental entre el ayuno y la oración. Señalaré 2 aspectos de esto. Todos sabemos que como individuos podemos orar, y la mayoría de nosotros también estamos familiarizados con la oración en grupo. La oración en grupo generalmente se refiere a la reunión de oración. La oración individual es lo que hacemos cuando estamos solos con nosotros mismos. Creo que el ayuno tiene la misma distinción. Hay ayuno en grupo, en el que un grupo de personas ayuna juntas, y hay ayuno individual, en el que una persona ayuna por su cuenta. También estamos familiarizados con 2 tipos de oración: la oración regular a una hora determinada todos los días y los tiempos especiales de oración cuando el Espíritu Santo nos lleva a tomar tiempo extra más allá de nuestro estándar habitual de oración por una necesidad especial. Lo mismo se aplica al ayuno.
Aunque el ayuno debe ser una práctica regular en la vida de todo cristiano disciplinado, más allá de esos tiempos estándar de ayuno, hay momentos en que el Espíritu Santo nos lleva a poner un énfasis extra en el ayuno. Vemos, por lo tanto, que hay un paralelo entre la oración y el ayuno. Así como hay oraciones individuales y oraciones colectivas, también hay ayuno individual y ayuno colectivo. Así como hay patrones regulares de oración y hay tiempos de oración extraordinaria, también debe haber patrones regulares de ayuno en la vida de todo cristiano, y debe haber tiempos especiales de ayuno según lo guíe el Espíritu Santo. ¿Deberían ayunar todos los cristianos? Si vamos a las Escrituras y a la historia de Israel y la Iglesia primitiva, encontramos que el ayuno era una parte normal de la vida del pueblo de Dios. Dios requería que Israel ayunara colectivamente al menos una vez al año en el día de la expiación y en otras ocasiones bajo el antiguo pacto. También hay registros de personas que ayunaron, como Moisés y Elías, así como muchos de los reyes de Israel. Según el libro de los Hechos, la iglesia primitiva ayunaba juntos en hogares por necesidades especiales. La iglesia primitiva ayunaba y oraba colectivamente por la guía de Dios, no solo cuando enviaban apóstoles, sino también cuando nombraban ancianos en las iglesias locales. Según la tradición confiable de la iglesia y la historia registrada, el ayuno fue practicado regularmente por la iglesia primitiva los miércoles y viernes de cada semana. El ayuno era una práctica regular entre los primeros metodistas, particularmente entre John y Charles Wesley. John Wesley lo veía como una parte inevitable de la vida y disciplina de cualquier ministro cristiano. ¿Cómo deberíamos prepararnos para un ayuno? El primer punto que me gustaría hacer sobre la preparación es sobre nuestra actitud mental al acercarnos a un ayuno. Esto tiene mucho que ver con si el ayuno es productivo o no. Debemos emprender el ayuno con un enfoque de fe positiva. Debemos decirnos a nosotros mismos: es la voluntad de Dios que yo ayune, y Dios me bendecirá cuando ayune de acuerdo con su voluntad. Es la voluntad de Dios porque la Biblia muestra que lo es. No necesitamos algún sentimiento distintivo o revelación de que el ayuno es la voluntad de Dios, porque las Escrituras lo dicen explícitamente. Las personas que esperan una señal especial para algo definitivamente declarado en la Biblia, rara vez obtienen esa revelación especial y, por lo tanto, pierden el propósito de Dios para sus vidas. Dios nos recompensará en el ayuno si lo buscamos con los motivos correctos de una manera espiritual. La Biblia lo garantiza claramente. Jesús dijo: «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público». Mateo 6, 17 y 18. Esta es una promesa obvia. Cuando ayunas de la manera correcta, con los motivos correctos, Dios te recompensará abiertamente. Si no ayunas, debes saber que te estás despojando de la recompensa, porque Dios no puede darte la recompensa si no cumples con sus condiciones. El escritor de Hebreos establece un principio fundamental para acercarse a Dios y buscar algo de Él. Hebreos 11:6 nos dice: «Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente». Cuando nos acercamos a Dios, la Biblia dice que debemos acercarnos a Él sobre la base de la fe. No hay otra base sobre la cual acercarse a Él. Además, si nos acercamos a Dios sobre esta base, debemos creer dos cosas específicas. Primero, que Él es, que Él existe, y segundo, que Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente. Si buscas a Dios diligentemente, Él te recompensará, lo cual está asegurado. Puede que no siempre te recompense exactamente de la manera que quería ser recompensado, pero nunca dejará de dar una recompensa a aquellos que buscan diligentemente a Dios. En Isaías 58 también tenemos una serie de promesas para aquellos que ayunan de acuerdo con la voluntad de Dios.
Creo que es útil solo mirar algunas de estas declaraciones. El Señor promete que todos estos efectos seguirán si el ayuno se hace de una manera que le agrada a Él. Entonces tu luz nacerá como el alba, y tu salud brotará rápidamente, y tu justicia irá delante de ti. La gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Clamarás, y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y hablar vanidad, y si sacas tu alma al hambriento y satisfaces al alma afligida, entonces tu luz se levantará en la oscuridad, y tu oscuridad será como el mediodía, y el Señor te guiará continuamente y satisfará tu alma en sequía y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín regado y como un manantial de aguas cuyas aguas no faltan, y los tuyos edificarán las antiguas ruinas. Levantarás los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de sendas para habitar. Isaías 58, 8-12. Hay numerosas promesas para aquellos que ayunan de acuerdo con la voluntad de Dios. Algunas de esas incluyen justicia, gloria, oración respondida, guía continua y restauración. Estas promesas son exclusivamente prometidas a aquellos que ayunan de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Hablemos de elegir objetivos en el ayuno. Si no apuntas a nada, puedes estar bastante seguro de que lo alcanzarás. Necesitarás tener un objetivo o una meta cuando entres en algo como el ayuno. Podemos encontrar muchas buenas razones bíblicas para ayunar. Te proporcionaré algunas. El primer propósito bíblico para ayunar es humillarme. David dijo, «Humillé mi alma con ayuno». Salmo 35:13. Debemos tener en cuenta que la humildad no es una emoción, no es algo vago, sino más bien una declaración. Dios nos ha dicho que nos humillemos. Este principio se extiende a lo largo de la Biblia, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. Debemos tomar la decisión. ¿Quiero ser exaltado? Entonces, necesito humillarme. Creo que la forma fundamental para que un creyente se humille es el ayuno. Otro motivo para ayunar es acercarse más a Dios. La Biblia nos dice que acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Laven sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. Santiago 4:8. Una tercera razón para ayunar es entender la palabra de Dios más claramente. Otra razón muy importante para ayunar es encontrar la voluntad de Dios y recibir dirección en tu vida. Esdras dijo, «Allí, junto al canal de Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos un viaje seguro para nosotros y nuestros hijos con todas nuestras posesiones». Esdras 8-21. Otra razón muy común para ayunar es la restauración. Isaías 58 dice, «Tu salud brotará rápidamente». Antes de que Jesús mismo entrara en su ministerio de sanación y salvación, pasó 40 días ayunando. También podemos ayunar cuando necesitamos la intervención de Dios en una emergencia particular o cuando surge un gran problema que no podemos manejar por medios ordinarios. En las Escrituras hay muchos ejemplos de esto. En Crónicas 20, Josafat y el pueblo de Judá descubrieron que enfrentaban un ejército invasor que no podían enfrentar con métodos militares normales. Se humillaron ante Dios, se reunieron, ayunaron y oraron. Dios se encargó de la invasión del ejército. No tuvieron que usar una sola arma. Dios derrotó totalmente a sus enemigos por ellos. Dios está dispuesto a intervenir en nuestro favor cuando lo buscamos de la misma manera. Una razón final para ayunar es interceder y orar por el beneficio de otros. Abundan muchos testimonios de creyentes sobre cómo Dios ha respondido a oraciones acompañadas de ayuno en favor de parientes. Si vas a tener un periodo especial de ayuno de más de un día, es beneficioso hacer una lista grabada de por qué estás ayunando. Esto no quiere decir que todos necesiten hacerlo. Sin embargo, si lo haces, un día mirarás hacia atrás
y alabarás a Dios por la forma en que respondió tus oraciones. ¿Cuánto tiempo debo ayunar? Llegamos a la pregunta de elegir una cierta cantidad de tiempo para ayunar. Este es un consejo que te servirá bien. No comiences con un ayuno muy largo. No comiences con una semana, 2 semanas o 40 días. Algunas personas lo hacen y lo logran, pero encontrarás que es mejor comenzar subiendo la escalera desde la base, peldaño por peldaño. Si te pones una meta demasiado ambiciosa y no la cumples, te sentirás frustrado. Es posible que renuncies a ella y nunca lo intentes nuevamente. En la mayoría de los casos, creo que es preferible comenzar en la base de la escalera y trabajar hacia arriba. Si normalmente comes tu última comida alrededor de las 6 o 6:30 de la tarde y no tienes ningún refrigerio después hasta el desayuno de la mañana siguiente, en realidad has ayunado desde el almuerzo hasta el desayuno, lo cual es alrededor de 18 horas. Este es un tiempo bastante largo para estar sin comida, porque solo te pierdes una comida. Logras un ayuno real sin un cambio demasiado extremo en tu patrón de vida o un objetivo demasiado grande. Si tienes éxito en eso, la próxima vez puedes querer saltarte las 2 últimas comidas, la comida del mediodía y la comida de la noche. Si no comes hasta el desayuno, entonces, en realidad, has estado 24 horas sin comida. Cuando empieces a sentirte como un verdadero soldado, puedes omitir las 3 comidas de un día y habrás ayunado desde la cena de la noche anterior hasta el desayuno del día siguiente, alrededor de 36 horas. Una vez que hayas logrado esto y sepas que puedes hacerlo, entonces creo que es el momento de orar y preguntar al Señor si quiere que hagas un ayuno más largo. Nuevamente, te aconsejaría no tomar demasiada acción la primera vez. Toma 2 o 3 días o una semana. Si pasas una semana ayunando, probablemente tendrá un efecto sustancial en el curso de tu vida. Ahora es perfectamente posible ayunar por largos periodos. En las Escrituras, muchas personas ayunaron durante 40 días, pero no creo que sea prudente hacer del tiempo tu objetivo principal. No es tan significativo cuánto tiempo ayunas como que ayunes en la voluntad de Dios, y que tus motivos sean puros, y que obtengas las recompensas que deberían ser tuyas del ayuno. Para resumir, sugiero que comiences en una pequeña escala y aumentes gradualmente la duración de tu ayuno. ¿Qué sucede durante un ayuno? Durante un ayuno aconsejo muy enfáticamente que tomes tiempo extra para la lectura de la Biblia y para la oración. Es sabio hacer de esto una práctica y no orar sin antes estudiar las Escrituras. Cuando lees tu Biblia, unge tu espíritu y alinea tu mente con los pensamientos de Dios. Tu oración generalmente será mucho más efectiva y enfocada después de leer la Biblia. Si solo estás ayunando un par de comidas, puedes sentir que no tienes mucho tiempo, pero tienes el tiempo que normalmente habrías pasado preparando y consumiendo 2 comidas. Ofrece este tiempo al Señor. Al menos, pasa este tiempo particularmente en la lectura de la Biblia y la oración. En segundo lugar, defiéndete de los ataques espirituales. El verdadero sacrificio en el ayuno no es prescindir de la comida. Más bien, es el hecho de que si realmente comienzas a buscar a Dios, orar y ayunar por cosas que importan, Satanás soltará fuerzas espirituales extra contra ti. Puedes encontrar que extrañas obsesiones comienzan a surgir sobre ti. Duda, miedo o soledad. Puedes sentirte de alguna manera en un lugar oscuro o puedes perder algunos de los sentimientos habituales de alegría, paz y felicidad que normalmente tienes como cristiano. No te preocupes si esto sucede. De hecho, es una especie de cumplido indirecto del diablo. Significa que lo estás preocupando y él está tratando de evitar que logres tus objetivos. No cedas a estas emociones, no dejes que los sentimientos te dicten. Recuerda las grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios. Dios está de tu lado. Dios te ama y es galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente. Esto es cierto independientemente de si lo sientes o no. No dejes que los sentimientos te alejen. ¿Cómo puedo ayunar con el máximo beneficio físico? Si quieres maximizar los beneficios físicos de tu ayuno, hay ciertas cosas que te ayudarán.
te proporcionaré algunas recomendaciones constructivas para ayudarte a mejorar al máximo tu ayuno. Primero, descansa mucho. De hecho, toma tiempo extra para descansar. Puedes orar también en la cama como puedes hacerlo de rodillas. En segundo lugar, haz alguna actividad y trata de tomar aire fresco. Esto aumenta significativamente tanto los beneficios espirituales como físicos del ayuno. Usualmente, en las experiencias de ayuno de la mayoría de las personas, las reacciones desagradables alcanzan su punto máximo en el segundo, tercer o cuarto día. Si superas eso, entonces entras en un periodo donde el ayuno realmente se vuelve emocionante y agradable. Puedes incluso encontrar que tu claridad mental aumenta notablemente. Tercero, mientras ayunas, generalmente es sabio consumir muchos líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? El agua purificada sería una gran opción. Cuando ayunas, notarás invariablemente que tu gusto se vuelve mucho más intenso y percibirás todo tipo de sabores horribles en el agua potable que apenas notabas cuando comías, especialmente el sabor del cloro. ¿Cómo debo romper un ayuno? Otra preocupación es romper un ayuno. Este es un aspecto esencial del ayuno. Puedes perder la mayoría de los beneficios que te corresponden del ayuno si rompes tu ayuno de manera imprudente. Algunos de nosotros no nos damos cuenta de que la palabra desayuno, que todavía usamos en el idioma inglés, significa la comida que rompe un ayuno. Algunas personas, sin embargo, comen tan tarde en la noche que nunca tienen un ayuno que romper. Después de ayunar, siempre comienza con una comida simple, incluso si has ayunado solo por un corto tiempo. No comiences con nada cocido, aceitoso, grasoso o pesado. Preferiblemente, comienza con una ensalada cruda o fruta. La mayoría de las personas encuentran que comenzar con una ensalada, especialmente lechuga, es muy purificante. Lo importante a recordar es que cuanto más largo sea el ayuno, más gradualmente debes romperlo. Cuando estás en un ayuno después de los primeros 2 o 3 días, no sientes hambre, pero cuando comienzas a comer de nuevo, tu hambre regresa. Es entonces cuando realmente debes controlarte. Puedes obtener imágenes mentales de todo tipo de cosas que te encanta comer, pero no puedes ceder, porque puedes arruinar muchos de los beneficios físicos del ayuno al romperlo rápidamente o de manera imprudente. Un punto adicional a considerar es que cuando comienzas a comer después de un ayuno, comenzarás a sentirte lleno antes de lo que te sentirías antes de ayunar. El hábito te hará seguir comiendo el resto de la comida, pero la sabiduría dice, ¿por qué no detenerte ahí? Ya has tenido suficiente. Por lo tanto, el ayuno también es una manera de cambiar nuestros hábitos alimenticios, lo cual muchos de nosotros necesitamos hacer. En conclusión, un cuestionario bíblico. ¿Cuál de estos no es un fruto del Espíritu? ¿Paz? ¿Esperanza? ¿Gozo? ¿Fe? Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos, sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.